Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para finalizar este mes de enero en la semana del 26 de enero. Y por supuesto estaremos hablando de todo lo que ha pasado en los últimos días, en particular esta escalada geopolítica que estamos observando a nivel global, que ya no es novedad, es algo que ya hemos estado observando ya hace un tiempo, y amenazas arancelarias de Estados Unidos que sacuden a los mercados y disparan a la demanda por refugio. Esa ha sido la tónica en las últimas semanas, ha sido también la razón de por qué el oro y la plata han subido tanto en el último tiempo y están rompiendo nuevos récords, ya en el caso del oro superando los $5.000 y en el caso de la plata superando los $100 con bastante holgura. Y todo esto también ocurre en un contexto en donde el dólar a nivel global se debilita. La semana pasada cayó bastante, vamos a estar hablando de eso y vamos a detallar las razones de por qué podría estar ocurriendo toda esta situación. Ahora, como siempre sabemos, aumenta la tensión geopolítica, disminuye, Donald Trump dice algo, luego se desdice y precisamente en la semana pasada, en todo lo que fue este simposio en Davos, Donald Trump hizo un giro conciliador por todo el tema de Groenlandia, pero sigue estando esa situación ahí sobre la mesa y esto también está generando un leve impulso hacia el final de la semana pasada en las bolsas, pero la cautela persiste, los riesgos políticos y corporativos están ahí, estamos en temporada de resultados, muchas noticias, además esta semana la Fed entrega su decisión de tasas, así que de todo esto estaremos hablando y por supuesto las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona, agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y felices estamos de acompañarte en tus decisiones con el dinero, finanzas personales e inversiones. ¿Y qué pasó en la semana que dejamos atrás? En este mes de enero que ha estado bastante movido, el S&P 500 cayó un 0,6%, el Nasdaq se mantuvo estable, sin variación, levemente negativo en torno al 0%, el IPSA no para de subir y aumentó ni más ni menos que un 3,1%, muy en línea con la mejora que están observando los mercados emergentes. El índice de volatilidad VIX subió un 9,5%, dando cuenta de este aumento de la incertidumbre, del miedo, que siempre es un indicador importante a monitorear. El Bitcoin cayó un 6,6%, venía mostrando señales de recuperación, pero se anulan y cae con fuerza. El dólar index cayó un 2% en la semana, lo cual es bastante para el mercado de divisas. Y en esa misma línea, el dólar en Chile cayó un 2,2%. Petróleo WTI subiendo un 3,3%, el oro subiendo un 8,4% y el cobre subiendo un 1,8%. Todo esto hasta el viernes pasado. Esta semana todo se exagera un poquito, el oro y la plata suben muchísimo en el inicio de la semana. El tablero está bastante colorido, si bien tenemos caídas en los mercados por las principales tecnológicas, en general vemos movimientos de diferente índole y tenemos algunas empresas que suben con fuerza, como Meta subiendo un 6%, Microsoft subiendo un 2%, Tesla subiendo también un 2%, pero Apple y Google cayendo. Así que esas es más o menos las variaciones que hemos tenido en la última semana y que dan cuenta de estos mercados que están levemente a la baja, pero con muchas variaciones también en temporada de resultados. Y bueno, como siempre mencionamos semana tras semana, las imágenes, los cómics que sube investing.com son muy atingentes a la realidad que estamos viviendo en los mercados. Acá está esta guerra política, geopolítica, estos discursos y mensajes incendiarios de Donald Trump generan impacto, por supuesto, y eso ha sido sin duda uno de los grandes titulares de las últimas semanas. Así que aquí tenemos esta lucha principalmente entre Estados Unidos y quizás Emmanuel Macron, que ha sido probablemente el más duro en las declaraciones que se han hecho en la última semana. En cuanto a noticias macroeconómicas, hemos tenido buenas noticias desde Estados Unidos. Finalmente, el PIB del tercer trimestre del año pasado en Estados Unidos queda en un 4,4%, una cifra de crecimiento bastante sólida. Las peticiones semanales de desempleo volvieron a salir por debajo de lo esperado, 200.000 solicitudes versus las 209.000 que se esperaban. Y también, por otro lado, tuvimos buenos indicadores de los PMI de servicio y manufactura en Alemania y por lo tanto eso también siembra una cuota de optimismo respecto a las cifras económicas de las últimas semanas. Ahora, son cifras todas en general más conocidas, menos relevantes. Quizás lo más importante de la semana es que la inflación sigue moderada. El Core PCA salió en un 0,2% como se esperaba. Y todo esto nos lleva a cambiar las expectativas de bajas de tasas a una menor
probabilidad de baja de tasas para este año. Si se dan cuenta, son cambios marginales, se ve bastante en la curva de expectativas para este año, pero estamos partiendo en una tasa en torno al 3,6, 3,65. Recordemos que esto se mueve en una banda y si bien al inicio de año la línea naranja estaba por debajo, ahora la línea azul está por arriba, lo cual quiere decir que las expectativas de baja de tasa hoy día se han moderado. De todas formas, se espera que existan 2 bajas de tasa durante el año, pero hoy día son con menor probabilidad y eso ha ido cambiando semana tras semana en las expectativas que vamos monitoreando. Ya definitivamente para la reunión de esta semana de la Reserva Federal, con un 97% se espera que se mantenga la tasa y aumenta un 84% la probabilidad para el 18 de marzo. Así que, como lo dice precisamente esta expectativa de tasas, esta curva, hasta probablemente mitad de año no deberíamos tener baja de tasas en Estados Unidos. Y algo que aparece nuevamente en los titulares, que aparece nuevamente como aspecto relevante a considerar, es que se podría generar un nuevo shutdown en el corto plazo, de hecho esta semana, y eso porque el financiamiento del gobierno de Estados Unidos sigue estando en deuda, no se mejora la situación fiscal y por lo tanto aumenta esta probabilidad de shutdown para esta semana a un 80%. Tu año financiero organizado y consciente. La semana pasada hicimos un webinar entre Chris Domínguez y Francisco Ackerman y lanzamos una agenda. Así que descarga esta agenda, está muy interesante, planifica, prioriza y toma decisiones con nuestro planificador financiero para el 2026. Es absolutamente gratuito, es algo que creemos les puede servir, así que para anotar, para llevar todas sus notas de lo que podría ser este año financiero 2026, lo pueden descargar gratuitamente acá abajito en la descripción. Y pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas, como todas las semanas. Ya tenemos el tablero famoso de Charlie Vilelo, que no está actualizado hasta el día 20 de enero, así que hay varios cambios en los últimos días, pero ya esto muestra algunos indicadores interesantes. Por ejemplo, que el oro sigue en el primer lugar, las small caps en Estados Unidos se han recuperado, los commodities siguen en buen pie, subiendo un 5%, y en la parte baja tenemos al Nasdaq 100 con una caída del 1% en el año y US Large Caps, el S&P 500 cayendo un 0,6%. Pero eso varió durante la semana pasada y se recuperó a terreno positivo precisamente el Standard & Poor's 500. Así que lo que está más actualizado nos trae Bespoke y acá tenemos cómo anda el inicio de año en los principales mercados del mundo. Todo esto a través de los ETF y acá estamos con los países de Latinoamérica punteando. Estamos en la parte alta de los retornos que se han observado a nivel global. En este caso, todos estos mercados como Perú, Colombia, Brasil, Chile están en el top 5. El único que se mete acá es Corea del Sur, que ha andado muy bien también el año pasado. Así que retornos, imagínense, más del 10% en todos estos mercados. Y en la parte baja tenemos precisamente a Estados Unidos con un alza al día viernes del 1,1%, que es la parte baja de todos los mercados, y se repite la tendencia que veíamos el año pasado, en donde Estados Unidos rentaba bien, pero el resto del mundo rentaba mejor. Y en particular, ahora los mercados emergentes han tenido un muy buen desempeño, especialmente Latinoamérica. Y acá tenemos al S&P 500 que está en las últimas semanas lateralizando, está muy cerca de la parte superior de este rango lateral, hizo máximos en el inicio de año, pero no alcanzó para entrar en un rally que cada vez se ve más difícil por el hecho de que tenemos, por un lado, muchos... Por lo tanto, en medio de tantas noticias que estamos conociendo esta semana, entre ellas los resultados corporativos de grandes tecnológicas y también la decisión de tasas de la Fed, veremos si es que se termina rompiendo este canal lateral o seguimos hacia el lado, hacia ninguna parte, con el S&P 500 que estaba muy pegadito a los máximos, pero sin poder romper con claridad y en esta situación de ir y venir, ya que hemos tenido varios días con alzas y otros días que viene la corrección. Lo que ha cambiado un poquito la última semana es el bono del Tesoro de 10 años, que alcanzó un techo importante en los 4,30. Precisamente por ahí pasa una directriz bajista, que fue probablemente la que frenó los avances, y lo que está haciendo ahora el bono del Tesoro de 10 años es este famoso pullback. Teníamos un techo muy importante en los 4.18, 4.19 y ahora ese nivel pasa a ser soporte. El ETF de China se sigue recuperando, pero lentamente. Acá hay muy buenas expectativas de cara al futuro, con todo lo que hemos estado observando
en materias primas y también en los mercados emergentes. Así que es probable que el MQI, que es el ETF de China, pueda seguir avanzando en la medida que se mantenga sobre los 60, 59 dólares aproximadamente. Y lo que sí es sorpresa y probablemente es una de las grandes noticias de la última semana, es que los mercados emergentes como un todo alcanzan nuevos máximos históricos. Así que se suman a todo el optimismo que hemos visto en los últimos años en mercados más desarrollados y particularmente en Estados Unidos, y los mercados emergentes están también subiendo con fuerza en respuesta probablemente a lo que veíamos hace un ratito atrás con todos estos mercados en Latinoamérica que estaban con buen impulso y otros mercados también más allá de los países desarrollados también subiendo. Europa también sigue en buen pie, sigue subiendo, está también en máximos históricos por centavos, pero está también rompiendo esos máximos. Y por supuesto, si es que los emergentes y Europa andan bien y Estados Unidos se mantiene más o menos estable, es muy probable que el mundo también registre nuevos máximos históricos, que precisamente lo tenemos ahí a punto de alcanzar esos niveles. Así que en general se mantiene el optimismo, donde sí se rompen todos récords y por eso no pasa netamente porque en algún momento tengamos algún instrumento que llame la atención. En algún momento las criptomonedas subían como la espuma. Eso no es excluyente para otras clases de activos. De hecho, lo que está pasando ahora con el oro y la plata es una situación muy parecida a lo que vivimos hace algún tiempo atrás con las criptomonedas. Y cuando entramos en un mercado eufórico, cuando la narrativa habla de esto como el gran catalizador de algún temor, de alguna situación de mercado, es lo que precisamente genera en los inversionistas. Euforia, que en este caso, en el caso del oro, estamos alcanzando niveles sobre los $5.100 y en el caso de la plata rompe los $100 y pasa como si nada hasta los 110. Así que es impresionante el rally que hemos tenido en estos dos activos. No han parado de subir en las últimas semanas y veremos hasta dónde llegan. Por el lado de las criptomonedas, el Bitcoin venía muy bien, había traspasado al alza los niveles de $94.500 aproximadamente, rompe esos niveles pero rápidamente cae y se anula esta ruptura, queda en una ruptura falsa e incluso la directriz alcista que veníamos graficando con esa línea azul con pendiente positiva se rompe y en ese contexto estamos ya en niveles de 96.000, alcanzamos ahora cerca de 86.000, ahora cerca de los 88.000 y podría volver a caer a la parte baja que están los 80.000, veremos qué pasa, pero en rayo para la suma estamos nuevamente en este escenario lateral para el Bitcoin. Transforma tu relación con el dinero, guía basada en psicología, neurociencia y economía del comportamiento para entender y mejorar cómo manejas tu dinero. La verdad que han habido muchas descargas, le ha gustado mucho este ebook a muchos de ustedes, así que los invitamos a que lo descarguen también, el link está acá abajito en la descripción. Y de esta forma aterrizamos en Chile y hace rato que nos mirábamos la encuesta de expectativa, ya sea la expectativa económica o expectativa de los operadores. En este caso la encuesta de expectativa de operadores, que es una buena panorama para mirar qué podría ocurrir en el futuro en cuanto a inflación. En enero se espera una inflación del 0,4, en febrero un 0,2, en marzo un 0,4, así que volvimos absolutamente a la normalidad en cuanto a los niveles de inflación. Y por lo tanto, lo que se espera para este año es algo en torno al 3%. De hecho, la mediana espera una inflación del 2,9% para este año 2026. Y en cuanto a expectativas de tasa, tenemos que se mantendría la tasa ahora en este mes de enero y también en marzo. Y recién en abril vendría una nueva baja de tasas y sería la única en lo que resta del año. Yo creo que esto va a quedar muy supeditado a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también hay que entender que la tasa en Chile ya está en niveles neutrales, lo que quiere decir que no es ni expansiva ni restrictiva. O sea, porque ya alcanzamos los niveles de inflación y también la economía se está recuperando, entonces ya la pega que hace el Banco Central ya está hecha y por lo tanto es difícil que el Banco Central baje mucho más las tasas y se mantenga ahí por un buen tiempo. Ahora, tenemos cambios precisamente en lo que es esta encuesta que semana tras semana envía Plaza Academ los días domingo en la noche. Bajó considerablemente esta pregunta de cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno, bajó del 61 al 55%, y esto tiene bastante
es consistente con todo lo que fue la comunicación del gabinete que tendrá José Antonio Kast esta semana. Se conocen los nombres y por lo tanto a partir de eso empiezan las críticas, empiezan los comentarios y se afianzan estas expectativas, ya sean positivas o negativas. Y algo que es bien interesante es si es que a las personas les gustó este gabinete. Y aquí está la respuesta. No le gustó mucho comparado con el gabinete de Gabriel Boric y con el gabinete de Piñera II. Ahora, ya sabemos lo que pasó con los gabinetes anteriores. Siempre da lo mismo si te gusta o no te gusta. En definitiva, es cuando se comienza a gobernar de verdad. Y por lo tanto, acá es donde está precisamente el meollo del asunto, en donde siempre las expectativas son muy positivas hasta que las cosas empiezan a ocurrir. Y esta es la primera demostración de que las cosas empiezan a ocurrir, que es con la conformación del gabinete. Y otro aspecto también relacionado a lo mismo es que existe poco conocimiento de muchos de ellos. En muchos casos es bastante normal porque son personas que probablemente no son tan públicas y evidentemente Jimena Rincón es la que es más conocida, una mujer que ha estado en política durante mucho tiempo. Natalia Ducó también, deportista, y Iván Poduje es el tercero. Entonces, después de eso, menos del 50% para muchos. Todo esto tiene mucho que ver probablemente con estas demostraciones de cautela y de ver qué es lo que pasará finalmente con el gobierno de José Antonio Kast. Pasamos a mirar el comportamiento del dólar, que la última semana cayó bastante el dólar index, ya se está acercando a los mínimos del último tiempo, que son este canal lateral. Y, por supuesto, el dólar en Chile no se quedó atrás, siguió cayendo, ya está en los 862 pesos. Y algo que no creíamos que ocurriera tan pronto, tan rápido, ya está prácticamente lográndose, que es que alcance el dólar en Chile los 855 pesos. Así que estamos a la vuelta de la esquina de ese nivel. Veremos si es que ese soporte aguanta y precisamente ahí podemos ver un descanso, un cierto rebote, pero esto tiene mucho que ver con el desempeño que han tenido otras monedas parecidas. Siempre nosotros nos comparamos con el real brasileño, con el rand sudafricano, con el peso mexicano y por supuesto con el dólar index. Ahí se pueden dar cuenta que en la última parte el dólar index ha estado cayendo, el real brasileño, que es la línea verde, también ha estado cayendo, pero mucho menos que el desempeño que ha tenido el dólar peso mexicano, el dólar rand sudafricano y el dólar peso chileno, que son las tres líneas que están más abajito, dentro de las cuales el peso chileno es el más fuerte, porque es el dólar en Chile el que más ha caído. Y todo esto sacado desde precisamente las elecciones presidenciales del año pasado en Chile. Y algo que también es un factor importante para este fortalecimiento del peso chileno es el avance que ha tenido el cobre. El cobre nuevamente se acerca a los $6 la libra, así que sigue el buen desempeño de varias materias primas. Ya lo sabemos, metales preciosos como la plata y el oro subiendo con fuerza, y el cobre también hace lo mismo. La bolsa chilena no para de subir, ya estamos en 11.500 puntos. Ahí está también parecido el cohete ese similar a la plata y el oro. Y peor aún, el desempeño que ha tenido el ETF de Chile, el SH, que va prácticamente en vertical. Así que era lo que veníamos diciendo hace varias semanas atrás. Si se rompía ya con claridad los $36, podía seguir subiendo, y así ha sido hasta los 46, subiendo $10, que eso es más o menos un 25%, un poquito más en las últimas semanas. También se suma a este rally Brasil, que venía alicaída y ahora se recupera con bastante fuerza, así que eso es impulso adicional para la bolsa chilena. Y en el caso del comportamiento de los multifondos, el desempeño no ha sido tan bueno porque recordemos que los multifondos están muy invertidos en el extranjero, y al estar invertidos en el extranjero y que el dólar caiga, eso termina quitándole rentabilidad. Por lo tanto, a pesar del buen desempeño que hemos tenido de las bolsas a nivel global en este inicio de año, el multifondo A prácticamente plano la última semana, el multifondo C cayendo un 0,45 y el multifondo E cayendo un 0,59. Así que eso explica en gran medida, por un lado, este cambio que hemos tenido en la renta fija, que ha subido los retornos, los rendimientos, y por eso han caído los valores de los bonos, y eso ha afectado a los fondos más conservadores, y también las bolsas internacionales que están en dólares también se han visto perjudicadas por esa caída del dólar. Y para ir finalizando, ¿qué podemos esperar? Bueno, esta semana va a estar marcada por la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. También tenemos los PPI, índice de precios de producción. Eso es lo más importante a nivel
Estados Unidos en cuanto a cifras. En Chile tenemos varias noticias importantes como la decisión de tasas, en donde se espera que se mantenga la tasa mañana martes a las 6 de la tarde en 4,5%, y también tenemos los indicadores de sectoriales de producción industrial, producción de cobre, ventas minoristas, etcétera, al igual que la tasa de desempleo. Pero lo más importante va a estar también en Estados Unidos con todos los resultados corporativos de grandes empresas como Microsoft, Apple, Caterpillar, Meta. También tenemos Tesla, Boeing, Mastercard, ASML. La verdad que son muchas las empresas que entregan sus resultados esta semana, así que ahí nos entretendremos para ver cómo son los resultados del último trimestre y también, por supuesto, cómo viene el guidance, cómo vienen las perspectivas de cara al futuro. Y estamos también a puertas de cerrar enero, va a ser muy importante. Cuando enero es positivo, hay alta probabilidad de que el año sea positivo. Y cuando enero es muy positivo, con retornos más del 2%, se afianza esa posibilidad de buenos retornos para lo que resta del año. Si enero es negativo, la verdad que la situación cambia drásticamente, así que eso hay que tenerlo en cuenta, lo estaremos analizando seguramente la próxima semana. Así que, en resumen, semana de decisión de tasas de la Fed y el Banco Central de Chile. Estaremos atentos mañana martes y el miércoles con estas decisiones. Grandes tecnológicas entregarán sus resultados trimestrales y, por supuesto, algo que nos hacemos la pregunta ya por los movimientos que hemos tenido. ¿Dónde encontrará piso el dólar peso y dónde encontrará techo el IPSA? Hasta ahora el rally ha sido enorme y veremos cuando esto ocurra para ver una cierta toma de utilidades en ambos casos. Estaremos atentos a eso. Por supuesto, agenda una reunión de diagnóstico gratuita. Aquí estamos para esperarte y acompañarte, y en otro video nos estaremos viendo sin duda. Que estén muy bien, buena semana, buen fin de enero. Los que están de vacaciones sigan disfrutando, y los que se van de vacaciones en febrero, pásenlo muy bien. Necesario relajo durante el año. Que estén bien, chao, chao.